Estamos aquí en el puerto de Callao. Esta era una fortaleza que la construyeron con el propósito de defenderse contra piratas. Muchos pesos. 4 metros, Adri. 4 metros. You're inside a submarine. Wow. Wow. First time for that. ¡Ah! ¡Me quemé! Hola amigos, ¿cómo están? Somos Audrey y Samuel desde Callao, Perú. Muy buenos días y bienvenidos a otro video. Hoy los estamos llevando de paseo. Hemos manejado más o menos 1 hora hacia el norte de Lima. Estamos de paseo con mi prima y con su novio. Y sí, vamos a pasar el día acá en Callao, específicamente en el distrito de La Punta. Callao es otra provincia, yo no sabía, aprendí algo nuevo en el camino. Pero bueno, nuestra primera parada del día es el Fuerte Real Felipe, que solía proteger a la ciudad de piratas. Así que aquí estamos y los vamos a llevar a recorrer el lugar juntos. ¡Vamos! ¡Vamos! Para darles un poco más de información, esta fortaleza fue construida durante el Virreinato del Perú, cuando Callao era el puerto principal de América donde se embarcaban las riquezas de la región con rumbo a España. Por ese motivo existía la amenaza de piratas y corsarios y de hecho se produjeron varios ataques. Cuando en 1746 un fuerte terremoto y el maremoto que siguió destruyeron la mayor parte de las defensas del puerto, el virrey mandó a construir esta fortaleza que se convertiría en una de las construcciones militares más importantes de España en el Nuevo Mundo. Bueno, no sé si se ve muy bien con mi cámara, pero estamos aquí en el puerto de Callao. Ahí pueden ver algunos de los barcos, las embarcaciones, todos los contenedores. Sí, estamos caminando a lo largo de la muralla y tienen todos estos cañones, les voy a mostrar. Miren todos estos cañones. Porque esta era una fortaleza que la construyeron con el propósito de defenderse contra piratas. Aparentemente ese era un gran problema unos siglos atrás. Y sí, hemos llegado a una de las torres, la tienen detrás mío y estamos por entrar. Mi prima ha estado aquí anteriormente y dice que adentro es como un laberinto de pasillos, así que vamos a ver cómo nos va. ¿Se podrá subir? Sí, se puede. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Ahora entiendo por qué dices que es un laberinto. Todos estos pasillos y escaleras. No me imagino el tour de noche. Todos estos eran calabozos. Wow. Caminitos que suben y bajan, bien oscuro. Oh. Ya, se siente como una cárcel. Sí. No sé a dónde se fue, ya lo hemos perdido. Ay, estoy en clase la gente. Wow. Pucha, no sé si llegue. No se ve nada. No sé si llegue, no sé si llegue. Súper angosto. Ven, ven. A ver, ¿puedes iluminar el piso? Yo ni siquiera veo si hay escaleras. Se ve algo, es todo plano. Ay, qué feo. Qué feo. Ok, no me gusta. No, sí. ¿Qué es? ¿Medio metro de ancho? No, de 80. Oh my gosh. Ese es el final. La vuelta. Me acaban de contar estos huequitos que ven aquí en la pared. Está un poco oscuro, pero si lo pueden ver, era para espiar en los prisioneros y escuchar las conversaciones que tenían del otro lado. Miren eso.
Ay, Dios. Ah, es para el otro lado. Ahí hay dos distintas entradas. Otra para allá. Ahí está el puerto. Al final de nuestra visita entramos al Museo del Ejército Peruano, que tiene una sección dedicada a los incas y su arte y cultura, y otra con uniformes militares, armas de guerra, medallas y cartas manuscritas. Bueno, esa fue la visita. ¿Qué tal, Samuel? Sí, ¿Te gustó? me gustó mucho, muy interesante. Ajá. Sí, 2 horas caminando, ¿sí? Ya, pueden pasar unas cuantas Más horas o ahí menos, adentro. Sí, en el precio a 20 soles, Ajá. $5 americanos. Más o menos, aproximadamente. ok, Más o menos, sí. ya. Pero muy interesante y me gustó mucho. A mí también. Yo disfruté todos los túneles, ese laberinto estuvo bien interesante. Ujú. Y ahora, bueno, todavía tenemos un poco de tiempo antes de ir a almorzar, así que vamos a ir a ver el submarino, o si no, Monumental Callao, Callao Monumental, algo por el estilo. Pero en fin, continúa el paseo y en un rato pasta, comida italiana hoy día. Sí. Así que nos vemos. Nos vemos. De ahí continuamos nuestro paseo recorriendo algunas de las calles alrededor de la fortaleza. Como pueden ver, esta es una zona histórica que por mucho tiempo estuvo en un estado de descuido y abandono, pero esto está cambiando y como van a ver, hay partes que están siendo restauradas y esto le está dando una nueva vida a la zona. Nuestra siguiente parada fue la zona monumental del Callao. Este es el casco histórico del distrito del Callao y es una zona conocida por sus enormes casonas, callejones adoquinados y murales de arte callejero. ¡Hola! Mira, tienes un vestidito. ¡Oh! ¡Oh! Oh, besos. ¡Muchos besos! Besos. Mira, qué lindo. You can take it home. Here, you can hold this so I can pet her. Sí. Ven, no te escapes. Ven, besitos. ¿Más besitos? No, Ven, más besitos. that's all you get. Entramos a la galería cubierta, antes conocida como Casa Ronald, que ahora es un centro de arte con todo tipo de exhibiciones, desde fotografía a esculturas.
That's a jellyfish. Wow. Y de ahí tomamos un pequeño desvío y fuimos a visitar el submarino que habíamos visto desde la fortaleza, porque no es todos los días que uno tiene la oportunidad de entrar dentro de un submarino. Se mueve. Wow. Okay. 4 metros, Audrey. 4 metros. Muy bien, Luciana. Ah, bueno, pues no hay manera que me caiga porque me apoyo atrás. Muy bien, Samuel. You can do it. Sí. No. Despacito, despacito. Remember, I only have one shoulder. You're almost there. See? No. It's not so bad because you can just push against the wall. You know? There's no wall out here. Yeah, there is no wall. The wall end. Here's the wall end. There you go. Yeah, it's not bad. You're inside a submarine. Wow. Wow. First time for that. That's pretty amazing. Sí. Wow, miren esto. Bien, señores, esa es la alarma de inmersión. Miren, That's the immersion alarm. el caballero me... Bueno, aquí estamos dentro del submarino. ¿Qué aprendí durante el tour? Aparentemente este submarino es de procedencia norteamericana. Es del año 1954. Tienen camas para 40 personas. Sí. Pueden llevar hasta 12 torpedos. ¿Y qué más? Eso es todo lo que recuerdo por el Muy momento. interesante Yeah. experiencia. Yeah, Wow. primera vez. Nuevos, ¿eh? Nueva experiencia, sí. Sí, sí. Primera vez en un submarino. Les muestro un poco más. Aquí pueden ver las camas, cama camarote, 3 niveles. Y la verdad que sí, se siente un poco claustrofóbico. Yo no creo que esta sea una actividad para todos, pero si se aguantan espacios pequeños, espacios medios apretados, lo pueden hacer. Yo lo puedo hacer. Este submarino es llamado Abdao y fue uno de 4 submarinos de la Marina de Guerra del Perú que se construyeron en los Estados Unidos. Abdao sirvió durante más de 4 décadas en la Marina y realizó 5.003 inmersiones. Fue dado de baja en 1999 y en el 2004 se convirtió en el primer museo flotante de América Latina. A ver, tu cabecita atrás. Ah, Careful acá, with your head. acá. Yeah, almost there. Sí, gracias. Sí, ya se Ahora ve. vamos a parar. Gracias, muchas Ok, gracias. muchas gracias. Entonces, súper divertida la experiencia. Ahora estamos un poquito tardes para la reserva que teníamos para el almuerzo, pero valió la pena.
Para el almuerzo fuimos al Taller Rasetto, que es el restaurante de unos amigos de la familia. Pasta, mira. Mira pasta. Mira pasta. Hola, hola, mira. Sí, mira, súper El restaurante sirve comida italiana y todo estuvo riquísimo de principio a fin. Pero ya les vamos a mostrar los platos. Ok, pedimos el piqueo de pesto gratinado. Sí, un montón de queso. Y... ¡Ah! ¡Me quemé! Y un tomate. Un tomate. Ahí. ¡Tarán! El queso estaba hirviendo hace unos segundos, así que vamos probando con cuidado. Es queso, pesto, nueces. Tiene nueces y tomatitos. Así que vamos a probar. Voy a tratar de no quemarme la boca. Provecho. Wow. Muy bueno. Ok, Samuel, cuéntanos. Prosciutto, pizza de prosciutto. Con Ingredientes, mozzarella, pomodoro y láminas de prosciutto. muy bien, ese es tu plato. Está bien. Wow. Y pizza auténtico de italiano, ¿sí? Wow. Wow. Miren ese prosciutto. Se ve rico. Muy, muy rico. También llegó mi pasta. Yo me pedí el spaghetti alla puttanesca con anchoas, alcaparras, tiene aceitunas negras. Ya me derramé un poco de salsa de tomate en la ropa, pero no importa. No importa. Miren eso. La puttanesca es mi pasta favorita, mi salsa favorita para pasta. Muy, muy rico. Digo el vino. Salud. Salud. Chin chin. Sí. Buffet de postre, ¿sí? Lindo buffet. Probamos 3 distintos postres. Pie de pecanas, el cheesecake de Nutella y el tiramisú casero. Cada uno mejor que el anterior. Bueno amigos, aquí termina el video de hoy. Esperamos que hayan disfrutado este paseo por Callao, La Punta. Sí. Nuestra primera vez por estas partes, pero la verdad que pasamos un muy lindo día, muy divertido. ¿Cuál fue tu parte favorita? La submarina. El submarino. Sí, el submarino. Oh. Primera vez para los dos metiéndonos en un submarino. Súper interesante. Yeah. Sí, atracción única, atracción diferente. Algo distinto. Sí, distinto, exactamente. Sí, distinto. Porque en este viaje más que nada hemos estado por Miraflores, no hemos hecho muchas excursiones, muchos paseos, así que sí, fue lindo salir de lo diario, digamos. Y bueno, ahora hablemos sobre la comida. ¿Qué tal tu pizza? Sí. Muy, muy rico. Sí. Auténtico italiano. Ya. Sí. Mi pasta también estuvo buenísima. Todos riquísimos. El postres, muy bien. 3 postres. Pedimos pie de pecanas, pie de Nutella, tiramisú. No, pie de Nutella, no. ¿No? Cheesecake de Nutella. Perdón, cheesecake. Perdón. Okay. Torta de queso de Nutella. Yeah. ¿Sí? Y bueno, como siempre les comentamos los precios, porque ustedes preguntan. Mi plato fue 38 soles, el de Samuel 40, así que unos $10 por los platos de fondo. $10, sí. Sí, buen precio para delicioso comida.
Sí. Y ahora estamos disfrutando una pequeña caminata aquí a lo largo del malecón. Y después ya regresamos. Sí. Así que aquí nos despedimos. Chao. Osito.